Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando este bonito y hermoso podcast. Mi nombre es Edwin Roberto Martínez Arroyo y a continuación se van a presentar mis compañeras. Yo también aquí los acompaño, soy Paloma Viridiana Gallardo Saucedo y también contamos con la presencia de... Buenas noches, mi nombre es Itlali Valencia Castellanos. Y bueno, en este podcast les traemos precisamente nuestro tema de revolución, ¿vale? Entonces, ¿les parece si empezamos, chicas? Sí, me parece claro que muy sí. bien. Bueno, para empezar me gustaría iniciar con la pregunta de ¿qué es la revolución? Pues para mí en ese específico sería controversia, sería cambio, sería levantarse, ya sea con armas, ya sea con palabras, ya sea en acciones, en huelgas. El chiste es generar un cambio. Para al menos a mí eso es lo que viene siendo revolución. ¿Para ti, Citlali? Claro, para mí la revolución sería buscar un cambio ya sea social, un cambio político o algún tipo de cambio en el que podamos lograr que la sociedad se beneficie y conseguir un bien común, no únicamente un bien personal, digámoslo así. Y cabe aclarar que la revolución se da siempre que se encuentra una inconformidad, ya sea en la sociedad o en nuestro círculo social. Vale, perfecto. Bueno, yo desde mi punto de vista tuve dos ejemplos muy bonitos, muy padres. Uno era sobre Nicolás Copérnico y el otro era precisamente sobre el poderosísimo Aristóteles. Nicolás Copérnico, al momento de hablar del universo, del espacio, cambió la perspectiva que tenían muchas personas. Entonces se dio una revolución porque no muchos estaban de acuerdo y no muchos querían llegar a ese cambio. Si hablamos de Aristóteles, él hablaba precisamente de la revolución. Fíjense hasta qué punto atrás nos vamos. Hablamos de Aristóteles, mucho tiempo atrás, y él hablaba de la revolución como una causa de la desigualdad que había en el mundo, que había en la sociedad de ese entonces, y creo que hasta la fecha la seguimos teniendo, ¿no creen? Sí, de hecho sí, seguimos teniendo mucha ¿verdad? Ahorita que mencionas Aristóteles, sí, es revolución, es un gran cambio. Me acuerdo que Marín García lo veía más como cambio político, más que como de injusticia, pero sí en el sentido de que era muy violento, que se realizaba desde abajo, casi que quienes iniciaban la revolución eran aquellos con los que más injusticias vivían o más desigualdades vivían. Todas las masas eran las protagonistas de este cambio. Todo eso llevaba a alguna transformación, algún apartado, principalmente estatal, casi que contra el gobierno, y la sociedad en sí misma se generaba un cambio para bien o para mal al final de cuentas. Claro. Citlali, ¿algo que agregar? Sí, claro, compañeros. Al igual que ustedes, yo me encuentro en la misma situación al pensar que la revolución es un movimiento social que actualmente nos sigue moviendo mucho. Nos seguimos enfrentando cada día a una revolución, a veces una más pequeña o a veces una más grande que otra, pero bien como lo decía nuestro amigo el inglés John Milton, él fue uno de los primeros en considerar que la revolución era una habilidad de la sociedad para poder realizar su potencial y un derecho. Cabe aclarar que él veía la revolución como un derecho de la sociedad que nos daba la oportunidad de defendernos de los tiranos abusivos. Esto se puede dar actualmente en muchos casos aún. Siempre va a haber alguien, ya sea un individuo o una masa colectiva, que se sienta inconforme ante la forma de gobernar o ante la forma que otras personas tienen de dictaminar su poder. Efectivamente, muy bonito, muy bonito texto que nos comparte nuestra compañera Citlali. Y como dicen precisamente, también lo relaciono con una lectura que vimos en nuestra clase, no sé si recuerdan, la de Carta a los Indignados.
hay que indignarse precisamente, ¿no? Hay que indignarnos ante los hechos, hay que indignarnos ante las desigualdades que llega a haber en el mundo, en la sociedad, y eso va a generar un cambio que precisamente es la teoría, la materia que estamos viendo, ¿no? Actualmente. Creo que eso es importante, pero entonces, ya abordando ahorita lo que viene siendo la revolución, que es nuestro tema principal, háblenme un poquito sobre los diferentes puntos de vista desde los que vamos a ver precisamente esta revolución. Si quieren inicio yo, les voy a hablar un poquito precisamente de Rojo Amanecer. Rojo Amanecer es un libro de Pierce Brown. Es un libro distópico, nos habla de 700 años en el futuro, o sea, mucho tiempo adelante ahora, ¿no? En el que la sociedad sigue teniendo estos métodos, esta sociedad dividida, ¿no? Esta sociedad que precisamente cae en la desigualdad y en las diferentes castas. La sociedad en este mundo se divide por colores. Los rojos, que de ahí viene el protagonista del libro, son los que están hasta abajo. Más hacia arriba hay otros colores, están los rosas, obsidianos, morados, amarillos, etcétera, ¿no? Pero en la cúspide, hasta arriba, tenemos a los dorados, que son los que gobiernan, son los que mandan, son los que llevan todo el proceso, y ellos oprimen y gobiernan de una manera muy terrible a las castas inferiores, ¿no? Y los tratan como menos y demás, y precisamente ahí es donde se genera, mediante esa desigualdad, la revolución en Rojo Amanecer, que ya más adelantito vamos a hablar un poquito más de eso. Viri, cuéntanos de dónde viene la revolución desde tu punto de vista. Yo hablaré desde el punto de vista de Juegos del Hambre. Es una saga también. En películas son 4 films, en libros nomás son 3. Hay uno extra que todavía están están en discusión los fans si entra o no entra en la saga, pero de momento no lo tomaremos. Literalmente es una oscura versión del futuro. Un futuro próximo lo maneja Susan Collins, donde 12 chicos y 12 chicas se ven obligados a participar en un reality show muy cruel llamado Los Juegos del Hambre, donde solamente existe una sola regla: el matar o morir. Así de controversiales. En un contexto muy rápido de cómo se dio estos juegos, es que en la ciudad de Panem, en un pasado, existió una rebelión de uno de los distritos. Esto se dirige el Capitolio, es el principal, es el gobernante, por así decirlo. Los demás distritos, cada quien está encargado de una área en específico. El 13 se encargaba tanto de minerales como de armas nucleares. Se rebeló contra el Capitolio. Terminó ganando el Capitolio, tenía más poder al final de cuentas, terminó ganando y se lo terminó exterminando. Entonces, pero como que todavía quedó de eje, te quedó entre que un piquecito entre los demás distritos, de que alguien ya pudo rebelarse contra el Capitolio, alguien ya le dio en la torre, ya le dio batalla al menos. Y esa no es la excepción. Muchos jóvenes también se cuestionaban si todo el sistema en el que vivían realmente era el ideal, realmente era justo, realmente merecían vivir así, porque había una gran distinción, de hecho, entre todos los distritos. Hay unos que son muy, muy prósperos, con mucho dinero, mucha capital, y hay otros que de plano están muy en la pobreza, muy arraigados. También a lo mejor depende de cada distrito, porque tienen sus valores, como que sus costumbres de ser, su manera de ver la vida. Pero igual que en cualquier cambio, que en cualquier revolución, empieza por una pequeña idea. ¿Realmente es justo? ¿Realmente se tiene que vivir así? ¿Solamente existe esta manera de vivir? Se cuestiona, se trata y demás. Toda la saga abarca sobre los juegos en específico. La protagonista hace fin y chanchullo, a mi parecer. Hace muchas malabares para lograr sobrevivir. Y es aceptable, de hecho, es aceptable. En un universo, en un paralelo así,
en el que la premisa es matar o morir, es donde vemos cada... Ay, no sé cómo llamarlo. Vemos la verdad, los verdaderos colores de las personas, que terminan eligiendo. Es un punto de no retorno, ¿qué eliges? ¿Qué prefieres? Y es tan cruel, tan de rayos, es que en las dos involucra muerte, ya sea que te asesinen a ti o que tú mates a alguien más, o sea, pero lo involucras. Se termina haciendo una injusticia en los juegos número 75, que es la segunda parte, el segundo libro, la segunda película, donde cada año siempre habían escogido nuevos tributos nuevos participantes para los juegos, pero justo en ese año decidieron que nada más iban a participar únicamente los vencedores de algún juego pasado. Entonces, desde ahí, para empezar, no es justo, dependiendo de las reglas del Capitolio. De ahí empezó a revelarse más y ¿sabes cosas? Me estoy divagando, perdón. Lo siento, me emociona un poquito. Ya aterrizando lo más de Revolución. Fueron diferentes causas en las que lo provocaron. Entonces, en mi punto de vista, la principal fue en los juegos en sí. El reality show fue en sí lo que provocó esta revolución, en mi punto de vista, dentro de la saga de los Juegos del Hambre. No sé si Citlali quiera abordarnos con su tema, porque si no, yo voy a seguir divagando. No te preocupes, compañera, pero mira, a mí me gustaría rescatar, ¿si me escuchan bien? Sí. ¿Sí se escucha? Ok. A mí me gustaría rescatar un poco de ambos libros que ustedes están hablando, ya que mi tema, yo les voy a hablar de la revolución desde el libro y la película de Divergente, la cual es una trilogía escrita por mi queridísima amiga Verónica Roth, amiga íntima mía, yo he ido al cumpleaños de todos sus hijos. Me gustaría rescatar que igual es un libro que está escrito en una ciudad futurística. En esta ocasión nos encontramos en Chicago y si se dan cuenta es muy gracioso cómo los tres temas conectan un poco en que es algo pues futurista, ya que a pesar de que los años han pasado y siguen pasando y seguirán pasando, nos encontramos nuevamente siempre con una revolución. Como comentamos al inicio, nos encontramos siempre con personas que nunca van a estar dispuestas a aceptar del todo las reglas que se establecen en su sociedad. Y esto es muy interesante porque a pesar de que los años siguen pasando, es una situación que se sigue dando y que se va a seguir dando por el fin de los tiempos, porque como bien lo decía Viri, siempre va a haber una situación que nos ponga en ese momento de decidir, como ya lo decía, o matas o sobrevives o qué haces. Entonces, a mí me gustaría abordar desde mi libro, la personaje principal de este libro del que yo les estoy hablando, se llama Beatriz. Beatriz, yo creo que la revolución comienza cuando ella se da cuenta que el mundo en el que ella vive no es realmente lo que ella pensaba, ya que donde vive nuestra queridísima Tris, se dividen por facciones. Entonces, cada ciudadano necesita escoger una facción para poder pertenecer a un grupo. Como bien lo decía Viri, hay grupos que son más privilegiados que otros, porque por ejemplo, les voy a decir qué grupos son. Son abnegación, verdad, cordialidad, erudición y osadía. También tenemos un grupo más que no es una facción como tal, pero a este grupo pertenecen las personas que no se sienten adaptadas ni se sienten recibidas en alguna de estas facciones y por lo tanto terminan sin escoger una facción. Ya a estas personas se les conoce como los sin facción y estos se ven obligados pues a vivir en el destierro, ya que nunca pudieron encajar en alguna de estas facciones. Tris se da cuenta que se empieza a cuestionar toda su vida, todo a su alrededor, cuando ella se da cuenta que no encaja en ninguna facción, pero no porque no sea buena para alguna de esas facciones, sino más bien porque es muy buena en todas. Entonces ella no quiere ser una persona a la que se le sea desterrada de la facción en la que ella vive y comienza
ocultar lo que ella siente, lo que ella quisiera decir por tratar de pertenecer a una facción. Conforme va pasando el tiempo en nuestro libro, nuestra personaje se da cuenta que ella no es la única que tiene estos sentimientos, vaya, que no es la única que se siente inconforme con la forma en la que se manejan las cosas. Y entonces, cuando ella se da cuenta, es demasiado tarde, porque las personas que tienen más poder deciden que es mejor eliminar a aquellos que no se sienten conformes con la facción en la que ellos se encuentran. Digámoslo así, los ven como una amenaza. Y es ahí cuando Tris descubre que no está sola, porque hay un grupo de personas, independientemente de sus facciones, que también tienen sentimientos encontrados con su pensar. Y es aquí cuando se ocasiona una revolución, porque ellos deciden defender sus ideales y deciden defender lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, y ellos consideran que no por pertenecer a una facción te tienes que ver obligado a permanecer ahí toda tu vida, sino que puedes decidir estar en otra facción o puedes decidir simplemente no tener una facción, y eso no les da derecho a dejarte sin un hogar. Entonces, en especial yo les hablo de este libro más bien, porque no me gustaría contarles a detalle los demás libros, porque pues si no los han leído, es momento de que los lean, porque ya de hecho este libro se estrenó hace mucho tiempo. Igual como lo dice Viri, si yo les siguiera hablando de este tema, me dejo ir como gorda en tobogán. Entonces, dejo un poco el espacio abierto a mi compañero para que él pueda seguir un poquito con este hermoso debate que se está formando. Vale, me parece perfecto. Y mira que se están abordando temas importantes y sí, creo yo que pues al final estos son temas que nos gustan, ¿no? Son libros que hemos leído y cuestiones que nos gustan mucho, entonces pues es fácil irnos y pasarnos aquí 10 horas hablando del libro, ¿no? Entonces, sí, vamos bastante bien. Me gustaría retomar dos puntos importantes sobre cada una de mis compañeras. Con Citlali, por ejemplo, a diferencia del libro de Viri y el mío, el problema que radica ahí no es tanto un gobernante, no es tanto una sola persona que sea o un solo grupo el que mande a todos, sino de que va contra un sistema, una sociedad que está regida de una forma. ¿Se dan cuenta? Entre Viri y yo en mi tema están los dorados, que son los superiores, los que están hasta arriba, y son personas, un grupo de personas los que oprimen a los demás. En el caso de Viri es el Capitolio, un grupo también, nuevamente, que es el que oprime a los demás y son los que causan esta desigualdad. Pero en el tema de Citlali es un poco distinto, precisamente porque no hay una persona en específico, sino es más hacia un tema de pensamiento, de cómo radica la sociedad. ¿Qué piensas sobre eso, Citlali? Claro, como tú bien dices, siento que es un punto muy importante, porque todos nuestros temas conectan un poquito en ese sentido de que vamos contra, no una sociedad, más bien contra un sistema en sí. Aquí no es como, es que el presidente cabecita de algodón me está diciendo que no puedo hacer ciertas cosas, o está viendo más por la gente rica que por los pobres. No, o sea, aquí es un sistema en sí que se está dando el lujo de decidir cómo va a vivir cierta persona, cómo va a vivir la otra persona. Yo me merezco más lujos que tú te mereces menos solamente porque tú tienes ciertas cualidades que yo no tengo. Y siento que esto es muy importante porque a lo mejor tú como persona en el momento dices, no, pues sí está chido que si yo soy muy sincero, a mí me pongan a hacer ciertas cosas, ¿no? Ok, si a mí me gusta ayudar a la gente, yo solo me voy a dedicar a eso. Y en el momento lo aceptas y dices, pues yo soy muy buena en esto, entonces está cool, porque es lo que me gusta y es lo que yo sé hacer. Pero llega un momento en el que tanto Beatriz como los demás personajes del libro dicen, aguanta, o sea, yo también sé hacer muy bien mi trabajo, pero también me gustaría hacer el trabajo de otra persona. O sea, ¿por qué solo me tengo que
destinar a hacer algo porque una sociedad me lo está diciendo, porque un sistema me dice qué puedo y qué no puedo hacer. Exactamente. Qué bien lo abordaste ahí, precisamente, y ahí se relaciona perfecto con mi tema, el tema de las castas. Un rojo nunca va a poder llegar a ser lo que hace un dorado. Un rojo nunca va a poder llegar a ser un gobernante. Igual que un dorado, un gobernante, uno de los de la élite de la élite, nunca va a ser el trabajo de un amarillo, nunca va a ser el trabajo de un rosa, nunca va a ser el trabajo de un rojo. No se van a rebajar. ¿Por qué? Porque ya la sociedad está impuesta de esa manera, ¿no? Y es ahí donde radica precisamente la desigualdad. Ahí, Viri, ¿qué podrías rescatar tú de eso basado en tu tema? Y tiene mucha similitud con los dos, tanto con lo de Divergente, tanto como lo de Rojo Amanecer. En Divergente, en que sí es un sistema, crecen con esa ideología de, es que yo soy bueno para esto, pues tengo que hacer esto. Y es que prácticamente los crían así, desde que nacen les enseñan, imponen, mejor dicho, esas costumbres, esas ideas de que naciste en el distrito 12, estás destinado a la minería, que solamente hay trabajo en las minas, y que la mayoría de ese mineral, de todo ese carbón, ni siquiera va a ser para uso propio. Se lo tienes que dar al Capitolio en un ejemplo, ponle tú el 70% de todo. Y eso lo abordo más a la realidad, se parece muchísimo a los impuestos que ponemos nosotros, que tenemos nosotros que pagar. Se puede decir que tenemos que pagar por nuestra vida, por así decirlo. Y en tanto en la conexión con Rojo Amanecer es precisamente en que no salen, no se quedan delimitados en su propio distrito, en su propio territorio, no pueden ascender o rebajarse a otro. Y de hecho, la única manera de que un individuo de este gran panel salga es si se va a los Juegos del Hambre. Es la única manera de que salga de su territorio. No hay otra forma. Tan delimitados están. ¿Qué quieres comentar, Citlali? Adelante, tú habla. Me gustaría llevar un poquito de lo que estamos mencionando al momento de ahora, digámoslo así, al mundo real. Como bien lo dicen ustedes, es un poquito complejo el hecho de que nos encontramos en esta situación de que el Capitolio me dice, tal facción me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Si nos vamos un poquito al mundo real, es exactamente lo que nosotros vivimos día con día. Y para ejemplificarlo un poco, me gustaría mencionar el hecho de que anteriormente en el plan escolar, no solamente de la universidad, claro, sino también de la primaria, de la secundaria, etcétera, anteriormente se nos daban ciertas materias que en la actualidad ya no, como lo es código ético. Antes nos daban en la preparatoria, nos daban anatomía, nos daban ciencias naturales, nos daban un sinfín de materias que nos ayudaban a formarnos para la vida real, y actualmente pareciera que únicamente se nos está formando para aprender a ser obreros. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad desde ya a muy temprana edad está encaminando a los niños, a los jóvenes, a que se vayan por un solo camino. Y como no se han cuestionado y nadie ha dicho, oye, pero es que a mí me interesaría estudiar lo que mi hermano estudiaba cuando él iba en el mismo grado que yo, nadie lo ha cuestionado, nadie ha dicho ni mostrado su inconformidad. Y es por esto que el gobierno dice, pues si no me dice nada, no me pelea, no se queja, pues yo voy a seguir creyendo que lo que yo les quiero imponer está bien. Y eso es lo que pasa en la actualidad. La gente se conforma, y bien lo decía Roberto, hay que mostrar siempre nuestras inconformidades y hay que dejar de ser ignorantes para poder encontrar esa chispa, como bien lo decía Viri, esa pequeña chispa que nos haga incendiar y comenzar, no una revolución, pero sí que nos haga cambiar un poquito nuestra mentalidad y nos lleve a aprender a luchar por aquello que nosotros queremos. Me parece perfecto, increíble todo tu comentario, Citlali, y quiero rescatar varias partes de ahí, porque sí, como bien lo dices, estamos hablando ahorita de libros, ¿no? Es ciencia ficción, pero no está tan alejada de nuestra realidad, no está tan alejada
de todo lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, en el país, aquí en México, tanta desigualdad. Yo lo comentaba, somos el país número 1 en obesidad, o estamos en los primeros lugares de obesidad, pero también tenemos un índice de pobreza extrema altísimo. O sea, ahí nos damos cuenta precisamente de esa desigualdad. O sea, tenemos personas que se están muriendo por obesidad y hay personas que se están muriendo de hambre. Entonces, no estamos tan alejados en esta parte de desigualdad. En el libro Rojo Amanecer pasa lo mismo. Los dorados son los que lo tienen todo. En el libro de Viri, que es Los Juegos del Hambre, hay personas que lo tienen todo y hay personas que no tienen nada. Y es precisamente por el sistema en el que se vive, en el que estamos inmersos, ¿no? Y justo como Citlali lo comentaba, y Viri también, ese comentario estuvo perfectísimo, necesitamos esa chispa, necesitamos un algo, o sea, una idea, un empuje precisamente, y como lo decía Citlali, no tanto para generar una revolución, porque no queremos derrocar ahora mismo un imperio, no queremos derrocar al gobierno, aún no, pero lo que sí queremos es generar un cambio, ¿vale? Y creo que los cambios se han ido dando, sí se van dando, sí estamos generando cambios. Yo lo veo en las marchas feministas, yo lo veo en cuando los personas que trabajan, hacen sus huelgas, hacen sus marchas, están indignados, no les gusta el sistema en el que están y buscan ese cambio, ¿no? Precisamente. Y lo buscan y lo buscan y no siempre se encuentra, como lo veíamos en clase muchas veces, por esta cuestión de que se genera como la idea, pero no se le da la estructura, no se sigue esa estructura, no se aborda de buena manera, el movimiento acaba por disolverse. Pero cuando el sistema está bien estructurado, es fuerte y las personas tienen bien claras sus ideas, sus metas y todo, tal como sucede, creo yo, en estos 3 libros, se da precisamente la revolución, se da precisamente un cambio, ¿no? Y acabas de mencionar algo idóneo, sí, perfecto. La razón por la que precisamente todavía no se ha dado una revolución en la actualidad es porque le falta estructura a todos los movimientos. No digo que estén mal o que están mal estructurados, simplemente como que les falta, como podríamos decirlo que están muy verdes, están muy en sus principios, en sus pañales, le falta estructura, le falta convicción, le falta... No, es que si lo ponemos a decir que se rijan por un solo pensar, sería igual a crear una nueva sociedad, a crear una nueva forma de ver la vida. Y es lo que no queremos. Simplemente la revolución quiere, como lo mencionas, es cambiar, es generarlo. Y lo estamos viendo. Y a lo mejor, ahorita que mencionaste lo de las feministas, más bien creo que se desestructuraron o se dividieron demasiado. Si regresamos a las de los 60, crearon y lograron muchísimas más cosas de las que hemos estado logrando actualmente. Pero también ellas estaban mejor organizadas, más estructuradas, como que tenían fijo lo que querían hacer, tenían fijo las metas que querían llegar. Y hoy en día como que sí tienen metas, sí las tienen, pero no las aterrizan, como que las tienen muy generales todavía. Por eso les falta estructura. Uh-huh. Claro, bueno, como tú dices, Viri, siento que bien lo dicen ambos, en la actualidad hay movimientos, claro que hay muchos movimientos, algunos sí consiguen su, digámoslo así, su propuesta inicial, otros terminan cansándose y terminan desistiendo y dejando que el sistema los derroque, lamentablemente, pero como bien lo dice Viri, creo que algunos están muy verdes todavía. Hay personas que tienen la idea, pero no saben cómo manejarla para que ésta se pueda llevar a cabo y lograr un cambio en sí. Como bien lo dicen algunos adultos, como bien lo dice mi abuelita, dijéramos, pues actualmente ya nos llaman generación de cristal. Actualmente dicen que somos la generación que se queja por todo, que todo le molesta, que todo le ofende.
Y no es realmente que seamos una generación de cristal, lo que pasa es que hemos ido evolucionando con el tiempo, hemos ido evolucionando con los cambios, nos hemos informado, hemos leído, eh, hemos vivido a través de las experiencias de nuestros padres y de aquellos que son más grandes que nosotros, y hemos podido recopilar como todos estos sucesos que han pasado a través de los años, y por fin pudimos abrir los ojos y pudimos darnos cuenta de que algunas cosas que en tiempo atrás pues eran normales o estaban bien o eran aceptadas por la sociedad, actualmente para nosotros ya no lo son. Y no tanto porque seamos una generación de cristal, sino porque somos una generación que actualmente ya no tiene tanto miedo como antes de expresar nuestras inconformidades, de expresar nuestro sentir y sobre todo de expresar aquello que no nos parece bien. Actualmente pues sí he visto mucha gente que a lo mejor sí se queja. No voy a desvalorizar sus movimientos, tampoco voy a desvalorizar su sentir, pero a lo mejor sí hay cosas que sí dirías, bro, le dan mucha cámara, mucho foco a personas que a lo mejor no deberían, a personas que podrían quedarse un poquito atrás de cámaras y darle ese espacio a personas que realmente tienen un movimiento estructurado, una idea muy completa de lo que quieren. Hay personas que se están dispuestas a dialogar y a decir, yo quiero este cambio por esto, esto y esto, como bien lo decían las feministas, no solo las que rompen monumentos, las que rayan cosas, o sea, hay mujeres que están dispuestas a dialogar con nuestro tío AMLO y decirle, esto me inconforma por esto me incomoda, esto no me gusta, podrías mejorar este aspecto, podrías hacer cierta cosa para que el país fuera mejor, y no se les da la oportunidad, no se les da la oportunidad de que ellas hablen con quien tendrían que hablar para que estas cosas se puedan realizar. Entonces siento que, bien lo dicen ustedes, actualmente no buscamos derrocar al sistema ni al gobierno, a lo mejor hoy no, a lo mejor en unos años quizás, pero en la actualidad pues nos mantenemos a pie. Muy bien, Citlali, muy bien. Y precisamente como lo comentaba, esto es ciencia ficción y la vida real, ¿no? Y los problemas existen en ambas. En mi caso, el libro es 700 años en el futuro y sigue habiendo estos problemas de desigualdades, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Pero aquí precisamente yo me gustaría hacer una pregunta, ¿qué es lo que propició en cada uno de sus temas, precisamente, la revolución? ¿Cuál fue esa chispita que se dio para que se diera la revolución? ¿Viri? Puedo hablar desde... Yo noté varios. Yo creo que el principal fue el Capitolio, desde cómo rige toda la sociedad. De, ok, voy a hacer los Juegos del Hambre, pero solamente mi pueblo, mi población, mi pueblo no participa porque son demasiado, es muerte, es demás. No voy a arriesgar a mi propio pueblo a que se exponga a esos peligros. Pero como los otros distritos no me importa, pues sí, adelante, que ellos se peleen, que ellos se maten. Y es más, hasta lo puedo hacer un entretenimiento para mi pueblo. Así de sencillo. Esa ideología de supremacía, de yo lo controlo todo, hasta la vida de ustedes, porque prácticamente es lo que están diciendo, es de lo que genera la revolución en Juegos del Hambre. También lo genera Katniss en sí misma, que es la protagonista. Desde el momento en que dijo, a lo mejor podría parecer muy, muy de buena voluntad, es una escena muy icónica de que ella dice, yo me ofrezco como voluntaria para salvar a su hermana, para que su hermana no se ofrezca como tributo. Sin embargo, como tal, las reglas decían que la que fue escogida fue su hermana, no fue ella. Ella desafió esa idea, esa ideología de no, yo no voy a permitir que una niña prácticamente de 12 años se meta en un matar o morir. Mejor voy yo que soy más grande, yo que estoy mentalmente mejor preparada, no totalmente, mejor preparada para la situación, yo que sé que puedo afrontarlo mejor. También está
los ataques, porque desde la rebelión del Distrito 13 se vio hacia el Capitolio, ve que un distrito como que está demasiado inconforme, ¿qué es lo primero que hace? Lo destruye, le lanza bombas, lo destruye desde adentro, rompe su sistema de comunicación entre ellos, lo destruye prácticamente. Todos tienen que estar de acuerdo conmigo. Si no estás de acuerdo conmigo, te desaparezco del mapa. Fácil y sencillo. Es la ideología del Capitolio. Por eso como que lo puse como que en primer lugar de lo que desata la revolución y ataque a los distritos. Porque en la segunda entrega, en la segunda película, bien spoiler, de hecho así termina, atacó al Distrito 12. Por el simple hecho de que como Katniss se estaba revelando, es que esto no está así, o estaba hablando de más en cámara según el Capitolio, el Distrito 12 empezó de no, es que ¿por qué tenemos que estar así? ¿O por qué tenemos que vivir en tal pobreza? Se empezaron a crear más ideas, se empezaron a unir a la causa, por así decirlo, y se intentaron rebelar contra los guardias, que son llamados agentes de paz en esta saga. Entre comillas, todo perfecto, entre comillas, porque no es cierto, no, o sea, claro, agentes de paz y traen armas, traen protección completa. Son agentes de paz porque no les caía algo bien y paz contra el pobre persona que no idealizaba con ellos. De hecho, sí, completamente. Es la mejor metáfora que puedes haber mencionado, el mejor comentario hasta ahorita. Y, creo que eso sería los causantes principales, al menos, porque hay muchísimos más que los desencadenan, pero sí serían los principales de esta saga de Juegos del Hambre. Nuevamente me encanta cómo va cómo se van entrelazando un poquito nuestros temas, porque bien dice Viri, pues hubo un momento en el que Capitolio dijo, pues no piensas como yo, pues simplemente vamos a hacer como que pues tu distrito nunca existió y tras con tu bomba y órale, te desaparezco y ya nunca estuviste. Porque esto es lo que ocurre precisamente en Divergente. O sea, cuando Tris se da cuenta de que ella es diferente y que es llamada pues Divergente porque no se encuentra a gusto, no se acomoda en ninguna facción, es cuando los de Abnegación se dan cuenta que los de Divergente pues son un poquito más, bueno, no poderosos, pero son un poquito más de mente abierta porque ellos pueden hacer más cosas de las que ellos pueden hacer. Entonces, en vez de decir, órale, qué chido, compa, qué chido que tú puedas pensar de otra forma, que te puedas moldear a nosotros o a otras facciones, en vez de pensar en esa forma positiva, dicen, no, pues no está bien que este carnal piense de otra forma, que piense distinto a nosotros. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Hablamos con él? No, ¿para qué? Mejor de una vez, tras a todos, los desaparecemos, los eliminamos y aquí nunca pasó nada. Entonces es lo que se repite en el libro de Roberto, en Rojo Amanecer, en los Juegos del Hambre. Siempre nuestro sistema termina queriendo eliminar al dichoso problema, entre comillas, porque si bien el Distrito 12, si bien Katniss, si bien se me olvidó el color de tus personajes, que son los buenos de la historia, digámoslo así, si bien estos personajes en conjunto decidieron que no, o sea, como porque voy a dejar que me tires bombas, porque voy a dejar que me mandes matar, o sea, decidieron pelear por sus ideales y la revolución, al menos en Divergente, se dio porque los divergentes, vaya la redundancia, se dieron cuenta que no, que la forma en la que Abnegación quería llevar las cosas no estaba bien, que no solamente podían borrarlos del mapa, eliminarlos y fingir que no había pasado nada y seguir con su supuesta paz, con su supuesta armonía, porque las facciones surgieron porque ellos tuvieron muchas guerras, muchas revoluciones, vaya la redundancia, que los llevaron a un momento en el que dijeron, no, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué vamos a hacer? Y decidieron crear subgrupos para que en cada grupo pudiera liderar una persona que supuestamente estaba altamente capacitada, y digo supuestamente porque pues realmente no lo estaban, eran personas comunes y corrientes que nada más decían, oye, pues tú vas a ser el que esté a cargo, y ellos decían, pues va, me aviento la responsabilidad, pero realmente esas personas en el libro nunca se ven como tal, solamente una persona, que en estos momentos no recuerdo de qué facción era, pero solamente una persona se atrevió
a ser líder también de los divergentes y apoyar a los divergentes junto con su facción, unírseles a la guerra que ellos querían desatar contra los de Abnegación, porque las demás facciones lo único que hicieron fue, pues no me corresponde, no van contra mí, entonces yo me doy la vuelta y finjo que no está pasando nada. Y entonces es muy muy interesante ver cómo, a pesar de que en el libro de Roberto pasaron 700 años, en mi libro igual es pues a futuro, en el de Viri igual, es muy impresionante seguir viendo cómo pasan los años y las inconformidades no se acaban. Siempre, siempre va a haber alguien que no esté conforme con cómo se llevan a cabo las cosas. A diferencia que en nuestros libros sí hubo una persona que mostró su inconformidad y decidió hacer algo para que esa inconformidad se acabara. No como en la actualidad, que seguimos creyendo que todo está bien y que pues por el momento nos sentimos a gusto con el gobierno que tenemos. Exacto. Y bueno, aquí precisamente en Rojo Amanecer la causa es similar, pero incluso un poco distinta, ¿saben? Yo les voy a hablar un poquito también haciendo referencia a una de las lecturas que vimos en las clases a lo largo del semestre, que es la de... se me fue el nombre. Es la de Cuerpos y Memoria en la Vía Pública. No sé si recuerdan un poquito de eso, que es precisamente de que las muchas muertes que está habiendo hoy en día en la sociedad, en México principalmente, por parte del narcotráfico, a veces los desaparecidos y todo esto, es precisamente para querer dar un mensaje, ¿no? No es tanto a veces como por venganza, no es tanto por esto, por aquello, es porque quieren dar un mensaje de autoridad, quieren dar un mensaje de soy superior, de yo tengo el poder, yo te puedo hacer esto, etcétera, ¿no? Algo similar pasa precisamente en el libro de Rojo Amanecer, que es una de las principales causas de la revolución. El protagonista, que es Darrow, que es un rojo, y su esposa Eo, que también es una roja, deciden un día, casualmente, que quieren tener relaciones sexuales, pero es en un lugar que podría decirse que está prohibido. O sea, los rojos están en un punto en el que ellos no pueden ni siquiera salir a la superficie, así de malos tienen. Ellos están como subterráneo y ahí es donde ellos viven su vida y tienen que extraer materiales, están como en las minas, etcétera, algo así, para que los de arriba puedan vivir bien, ¿no? La cosa es de que ellos encuentran precisamente un lugar que es como un oasis, tiene su lago, tiene sus arbolitos, vegetación, todo bonito, ¿no? Un lugar bonito. Entonces, Eo, que tiene este instinto, este pensamiento un tanto divergente precisamente, ella dice, no, pues vamos a tener relaciones sexuales aquí, ¿no? La cosa es de que lo convence porque nuestro protagonista es débil ante su esposa y tienen relaciones. La cosa es de que los altos mandos pues se dan cuenta porque me parece que tienen grabado todo, tienen cámaras por todos lados, sí, exactamente, es un poco turbio. La cosa es de que pues está prohibido, ¿no? Entonces en un acto de violencia y precisamente de dar como su mensaje, de dar autoridad, a Darrow y a Eo las cuelgan, bueno, lo cuelgan y la cuelgan en medio de la sala común de donde están todos los rojos, para que vean de que si rompen las leyes, si rompen las reglas absurdas que tienen, ese es el mismo destino que ellos van a tener, ¿no? Entonces, ya existe un grupo, un movimiento que son los hijos de Ares, que ellos graban la muerte de Eo y de Darrow precisamente y la transmiten a todo el mundo, a todos los colores, a todos lados. Entonces, a partir de ahí, y como Eo antes de morir le dicen que si se arrepiente, y ella en vez de arrepentirse canta una canción que habla precisamente de la libertad, es un símbolo de libertad, algo similar precisamente me parece a lo de los Juegos del Hambre con Liri,
Con su Este, sensato. exactamente, Sí, con eh, ese mensaje. se vuelve un mártir, ¿no? Entonces, todos los demás colores empiezan a darse cuenta de que eh, saben que está mal, pero pueden hacer algo al respecto. Puede que las personas mueran y demás, o sea, realmente tiene un significado, ¿no? A partir de ahí empiezas a ver la foto bueno, de retratos de EO por todos lados, en todas las diferentes castas de colores, la tienen como un símbolo de libertad. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a generar lo que es la revolución en Rojo Amanecer. Digamos que ella le dio una cara al movimiento, ¿no? También, Como bien pasa en el libro de Viri, que que nuestra protagonista Katniss se vuelve igual el sinsajo para pues todas las personas que se rebelan. Eo en este momento logró a través de su canción como entrar en los corazones y en los pensamientos de todos aquellos colores, y estas dos personajes se volvieron la cara de este movimiento, de esta revolución. muy románticamente, sí. Romántica y tristemente, pero así fue. No le tocaba, pero de alguna manera su muerte ayudó a que un movimiento se iniciara. Exactamente, justamente lo que hablábamos, ¿no? Con lo que decía Viri, una chispita, un algo que sea lo que impulse, lo que inicie todo. De hecho, sí, completamente. Ahorita que mencionaste lo de la cara, Eo se volvió la cara de su movimiento de forma triste, como dice Citlali. A Katniss lo que difiere es que prácticamente la obligaron a volverse la cara del movimiento, porque como ya había ganado bastante popularidad con los juegos, dijeron, no, es que tú eres la influencia, tú eres la que todo Panem te conoce, todos los distritos te conocen, tú tienes que ser la cara por X, por Y, por esto, lo otro, por su trágica historia que vendieron a los del Capitolio, de la triste historia de los amantes trágicos. Ay, cómo me da risa esa pequeña actuación, de hecho. Porque pues al final lo hicieron por sobrevivir, actuaron como amantes trágicos por sobrevivir en los juegos. Tal, eso no es el punto. Se volvió, o sea, la obligaron, porque sí recuerdo muy bien que primero le ofrecieron volverse la cara del movimiento y Cagney se negó, dijo, no, yo no quiero ser, sí te apoyo, sí soy soldado, no digo que no, pero yo no quiero ser la cara, yo no quiero estar políticamente metida en el movimiento de toda esta rebelión. Sin embargo, sucedieron varias cosas, sucedió de que Pita, entre comillas, estaba siendo retenido en el Capitolio, entre que habían atentado contra su familia, o sea, contra el distrito, que al final todas esas cosas dijeron, hartaron a Katniss, por así decirlo, y ella terminó diciendo, ¿sabes qué? Sí, me vuelvo tu cara pública, yo me vuelvo el símbolo de lo que es toda esta rebelión. A ella la forzaron, cosa contraria a Eo, que estás contando que a ella la volvieron, porque pues muerte, no podía opinar si quería o no quería ser parte, no podía opinar. O sea, suena cruel, pero no puede opinar. No podía demandarlos por derechos de autor al usar su rostro. Triste, pero cierto. Es gracioso porque, de hecho, en Divergente es muy gracioso porque Tris, ella sí quiere ser la cara de esta revolución, la cara de este movimiento, y llegó un momento en el que se topan con la mamá de Cuatro, que también llevaba su movimiento muy independiente, que no hacía mucho ruido, pero pues ahí lo llevaba ella, ¿no? Y se encuentra con que su hijo es novio de la persona que más influencia tiene con las personas, y en vez de decirle, pues vamos a usar a tu novia para que ésta sea la cara del movimiento, le dice, ¿qué te parece si tú, porque tuviste una infancia triste, una infancia trágica y te tuviste que salir de precisamente de la facción que está ocasionando todo este desorden, todo este drama, te lanzas como la cara del movimiento? Y pues Cuatro evidentemente no quería, porque él no quería nada, no quería tener nada que ver con este movimiento, independientemente más que luchar por su causa, que sí era pues defender sus derechos, porque él también era divergente al igual que Tris, por eso se terminan enamorando. Muy bella historia de amor, por cierto. Ellos sí no fueron amantes trágicos, desde el principio hicieron clic y ninguno de ellos muere, así que a ellos, digamos, les fue bien.
De hecho, sí. Sí. Eso fue un golpe duro a Amanecer Rojo de Eo muriendo. Y, y contrario a ti, Lali, tú estás muy conforme. Y sí, no he tenido el gusto de leer la saga completa Divergente, solo leí el primer libro, pero las películas sí. Entonces, más o menos tengo el contexto. Y yo sí me enamoré de esa pareja, te lo admito, pero de Juegos del Hambre yo no me enamoré. Me gusta mucho la saga como tal, pero no me enamoré porque la sentí muy forzada, la sentí muy de... Se terminaron enamorando por las circunstancias. El Fueron de forzados a por estar hábito, juntos. ajá, fueron forzados a estar juntos, entonces por hábito, por cotidianidad de siempre estar fingiendo estar enamorados, de siempre estar fingiendo estar felices el uno con el otro, se lo terminaron creyendo y eso fue lo que propició al final el que terminaran enamorados al final de toda la saga. Yo lo vi forzado, no sé cómo lo vieron los otros fans, hay otros más que adoraron la pareja, pero yo sinceramente no, y eso sí es muy, muy de mi punto personal. Ok. Y uh-huh. Bueno, Ya nos enganchamos nosotras porque a aquí Sí. hacer ya estamos shipeos. mucho romance. eh, Ya le estamos leyendo al profe la novela de las 5, sí, sí, no, bueno, que se entretiene un rato. se va a dar una buena entretenida y todos los compañeros que alcancen a A escuchar esto. verlo. Bueno, a escucharlo porque es un bello podcast, entonces no pueden ver nuestras caras. Nosotros sí nos estamos viendo, nos estamos riendo eh, de nuestros comentarios, de nuestras expresiones. Pero esperamos que esta alegría, esta inconformidad, esta tristeza, estos sentimientos que nosotros podemos ver, pero ustedes no, ustedes solamente tienen la oportunidad de escucharnos. Porque si no Esperemos que vamos a- puedan exactamente, que puedan sentir nuestros sentimientos, pues sí, nuestras expresiones, que ustedes se lleven un poquito de esto que estamos aquí comentando, pues. Y bueno, ya precisamente porque ya el profe ha de estar un poquito cansado y quiere ir por su café, vamos a terminar, y bueno, ya vamos terminando con este podcast. Nada más quiero bueno, generar como esta última pregunta, ¿no? Que es, creo yo, la más importante. Se da todo este movimiento, se da la revolución, se da la chispa, se da todo lo que es, ¿no? Eh, Se llega a la cúspide, que es el derrocamiento, que es dar a entender el mensaje, etcétera, etcétera. Yo les hago la pregunta, ¿qué cambio dejó o generó la revolución? Si es que hubo un cambio, ¿qué cambio dejó? Bueno, a mí me gustaría empezar porque si no se me olvidan después mis ideas, no las logro acomodar. Al menos en Divergente siento que sí ocurrió un cambio muy significativo, porque pues todas las facciones terminaron peleando y terminaron uniéndose contra Abnegación. Al final se dieron cuenta que estaban mejor sin establecer facciones, que estaban mejor siendo una comunidad eh, libre, sin decir a ti te corresponde esto, a ti esto. Se dieron cuenta que podían vivir en armonía, pero hubo ahí un pequeño detalle que no sé si deja un poquito a la imaginación, pero al menos tomando en cuenta la película, para los que no leyeron el libro, como Viri, y como algunos otros, porque yo tampoco leí todos los libros, al menos en las películas nos dejan como la intriga de saber si realmente este cambio fue bueno, porque podemos ver por ahí a la mamá de Cuatro como que queriendo meter cizaña, como queriendo meter de su cuchara, como diciendo, ya no están los malos, entre comillas, y ella como que queriendo forjar a su manera, que de igual manera creo que está mal porque no, ella lo hace pensando en su beneficio, no pensando en el beneficio de la sociedad, sino lo que ella quería y lo que ella creía que necesitaba. Entonces como que me quedo con esa espinita de saber si fue bueno el cambio y si les ayudó o les va a ayudar en un futuro, porque nos deja el libro la incertidumbre de saber qué es lo que realmente pasa con estos personajes. Viri, De hecho, sí, ahorita que lo mencionas, me recordó una frase de Nisbet. Él cita a otro autor, Burke, si no me equivoco, no recuerdo bien a quién cita, pero que decía más o menos así, de que mientras estemos arraigados, sigamos recordando y viviendo y reproduciendo las mismas actitudes y costumbres de nuestros antepasados, como tal, nunca va a haber una progresión, nunca vamos
a cambiar completamente. Y esto hace referencia más que nada en que el cambio no se va a dar de una generación a otra. No, lamentablemente no. Es uno de un granito, un granito, un granito. Pero si hacemos una comparación, digamos, hace 100 años a comparación ahorita, los cambios son drásticos. Sin embargo, si lo hacemos de generación a generación, vemos que los cambios son mínimos. Y de hecho, así es como lo veo yo en Juegos del Hambre, que realmente el único cambio que hubo fue de poder, fue de quién asumió el mando, porque la rebelión terminó en que la lideraba era, no me acuerdo, Coin, se apellidaba Coin, la mujer, pero no me acuerdo su nombre ahorita. Y ella terminaron ganando la guerra contra el Capitolio, por así decirlo. Ella dice, ¿saben qué? Yo voy a ser la presidenta provisional hasta que haya elecciones. Desde esa frase, nunca sale si todos los generales, todos los de más alto poder dentro de la rebelión votaron para que ella fuera la presidenta o si ella se autodominó, que se siente más como que ella misma dijo, no, por mis ovarios, yo voy a ser la presidenta. No me queda de otra. Yo lo voy a hacer. Yo soy el líder de esta rebelión. Me corresponde ser la presidenta. Ella sola asumió el papel. Ellas Sí, son eso lo solas, vi, ¿sí? precisamente invertir invertir los papeles de poder, ¿no? Simplemente fue eso. Ahora los que estaban arriba ahora están abajo y los de abajo están arriba. Entonces Claro. realmente el cambio no se dio ahí. Bueno, Realmente ahí, bueno, yo desde mi perspectiva, que también tuve como un poquito de contacto con estos libros que Viri habla, desde mi perspectiva no hubo un gran cambio porque lo que la presidenta Cohen quería era, ok, ya los liberamos a todos los distritos, ahora vamos a hacer los Juegos del Hambre, pero versión Capitolio, güey. ¿Qué te parece si ahora en vez de mandar a niños pobres, mandamos a niños ricos? O sea, eso pegaría aún más, sería más top. Sí, a huevo, me agrada la idea. Y ahí fue donde Katniss dijo, güey, yo no me partí la madre, no dejé que bombardearan a mi carnalita por esto, o sea, yo no quería esto. si el profe no hizo los Juegos del Hambre, ya les poliaste, ¿eh? que Discúlpeme, profesor. Sorry, se nos olvidó decir al inicio, alerta de spoiler, por cierto. Sí, todo. claro, lo que termina siendo muy gracioso porque al principio de la película Katniss dice yo me elijo por mi hermana para salvarla y la película finaliza con el mismo sistema, solo que al revés, ahora los pobres gobiernan y los ricos pues sufren y su hermana muerta, entonces ahí sí no hubo mucho cambio, bueno, sí, solamente una que otra persona muerta. Una que otra persona muerta, un cambio de poder, simplemente, se invierten los papeles, así de sencillo. Porque, y yo siento que, no sé cómo lo veas tú que tienes más contextos, pero yo siento que Katniss es demasiado manipulable. Lo vi a lo largo de toda la saga. Primero la manipularon toda su crianza de creer que los Juegos del Hambre son lo más, que debería participar, que se tiene un gran honor y más mamadas de esas, es verdad. Siento que en ese sentido tienes mucha razón porque si lo vemos, dijera Roberto, si salimos un poquito de la fantasía y de la ficción, Katniss representa a la mayoría de los seres humanos que si nos dicen, no, es que tú tienes que hacer esto, te tienes que portar así y tú dices, ay no, sí, cierto, sí tienes mucha razón, me conviene hacer lo que tú me dices y me va a ir mejor. Es como cuando tu abuelita te decía, mija, si te sientas ahí a jugar, te vas a divertir más que si andas rompiendo mis plantas y pateando el balón. Y tú, sí, abuelita, sí, aquí me quedo. Entonces Katniss nos representa a todos porque a ella le decían, mueve tu piecita para la izquierda y mueve a su piecito a la izquierda. Entonces, de alguna manera, ella demuestra la sumisión que en algunas ocasiones tenemos nosotros, que a pesar de portar esa chispa que nos hace querer buscar un cambio, recibimos también con la misma cuchara la chispa que nos hace no querer iniciar del todo la revolución o el cambio. nos apagan la flamita, mixes. Pero bueno, ya por último, precisamente, ¿qué cambios dejó en la sociedad Rojo Amanecer? Bueno, primeramente, guerra, destrucción y mucha muerte, ¿verdad? Creo que en las tres. No es revolución, sino hay mucha muerte, mucha sangre y muchas personas tristes. Tristemente sí, pero
tal como lo vimos, ¿no? En las clases, no se tiene que, o sea, eso porque es una revolución, pero al momento de haber un cambio, de haber un conflicto, ¿por qué siempre tenemos que recurrir a esa violencia? Violencia que termina en muerte, que termina en todo esto, ¿no? O sea, hay conflictos que se pueden dar, está la crítica, hay muchas situaciones, pero bueno, en estos casos en específico, que son estos libros, pues no se presta precisamente para Para poder dialogar. exactamente un diálogo o que las personas cambien así por bondad, ¿no? Si aquí estuviera nuestra compañera Bruno, pues hablaría, ¿no? De Naruto, el evangelizador. Ese tipo hablando luego, ¿no? Pero precisamente, entonces, generó mucha violencia, muchas guerras en diferentes sectores de la sociedad, mucha muerte precisamente, o sea, para poder derrocar al gobierno sí o sí tenían que matar a ciertos personajes. Entonces, ahí yo no le voy a hacer spoiler al profe, pues, si quiere llegar a leer. Él no es tan cruel. No, Pero no, está bien. precisamente, ¿no? Al final el cambio sí se dio y es de que no como en el tema de vida y de que, por ejemplo, ahora los rojos sean los que lideran a todos y los dorados se la van a pasar en las minas, no, o sea, no se da una situación así, ¿verdad? Pero ya la sociedad cambia en un sistema de que ya no hay esta desigualdad, ya no es de que los rojos tengan que estar en las minas sí o sí y que si quieren salir, si quieren hacer otra cosa, No muerte. pueden. A los obsidianos, otro color, los tenían como bárbaros, como personas que nada más se dedicaban a la guerra y a los dorados los veían como Como dioses. los osados. Exactamente. Los rosas es la parte de la población que yo lo veo como la prostitución, ¿no? En nuestro sistema actual. Los rosas simplemente se dedicaban a darle placer a los demás colores. Ese era su trabajo. Entonces, ahí es donde yo digo, o sea, y si el rosa quería hacer otra cosa, quería buscar, intentar ser diferente y no dedicarse nada más a dar O placer. trabajar en las minas, chica. Explotar ahí tampoco podía. Precisamente, ¿por qué no cada quien puede ser como me recuerda a Barbie, lo siento, Como pero Barbie, Sí, sí, exacto. como Barbie Porque nadie puede ser lo que quiera ser. quiere ser, sí. Y creo que exactamente. también es muy importante recalcar y retomar que a pesar de que son libros muy diferentes en el sentido de que no los escribió la misma persona ni se basan como en el mismo tiempo o en la misma época, es muy importante rescatar que los tres libros hablan de comunidades diferentes. En el caso de Roberto son colores, en mi caso son facciones, en el de Viri son distritos. Eh, si lo traemos un poquito a la vida real, se vive lo mismo. Somos, es exactamente lo mismo. Hay un Capitolio, hay rojos liderando, hay dorados, no eran los dorados los que lideraban. Hay Liderando. Sí, dorados liderando, y tú, o sea, podemos darnos cuenta que la revolución se encuentra en todas partes, no únicamente en los libros de historia, también podemos leer un libro de ciencia ficción, de fantasía, y te vas a encontrar con los mismos temas, porque aunque sí no son reales más bien, todos tienen un poquito de realidad y todos nos pueden ver, embellecer un poquito la vida real a través de un libro. Entonces es muy lindo ver cómo nos identificamos un poquito con nuestros personajes en el sentido de que pues también viven desigualdad. Bien lo decía Roberto, no pueden ser como Barbie o como cuando a los estudiantes se les dicen, tú nada más puedes estudiar esto y te puedes dedicar a esto. Los psicólogos nada más salen con licenciatura en psicólogos, no en psicólogos clínicos, en psicólogos educativos. Pues ya te tocará decidir qué es lo que quieres ser y si tú luchas por eso y por que tu sueño se cumpla y si decides o no hacer algo o buscar un cambio. Iri, Ese es otro punto, el de decidir si realmente queremos ese cambio. Porque no creo que solo nosotros, yo creo que la mayoría piensa de, es que estaría bueno un cambio o estaría bien que esto cambiara, pero al final de cuentas nos quedamos de brazos cruzados, no queremos generar ese cambio, nos quedamos conformes, por así decirlo, con la vida en la que nos tocó.
de lo ficción a lo actual lo podemos dividir en las clases sociales, que son las que estamos divididas aquí en México, no es en otro país. Pero aquí Nos duele el tercer mundo. nos duele. Nos duele. No, Sí, no, pero no, así- pero así- precisamente, o No, sea, es estamos poquito. a todo nos dividen en las escuelas, o sea, hay quienes van a escuelas tal, hay quienes van a Mixtas o escuelas tal, privadas. Sí, nos dividen en diferentes carreras y ya nos andamos agarrando a golpes con otras carreras porque ya es Por para, ver qué carrera es mejor que la otra. exacto, ¿no? ajá, y La la frase relación, que más escucho Obviamente los de seguido, psicología son mejor, ¿verdad? Pero sí, 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 claro, social, pero social. no podemos decirlo, sé. no hay pruebas, pero tampoco hay dudas. Sí, exactamente, está buenísimo ese comentario. Y es que sí, se escucha seguidito, ahorita que abordo las carreras, seguidito yo escucho el de, es que mi carrera es más difícil que la tuya, o es que mi carrera es mejor que la tuya, y tú te quedas, ok, puede ser, puede que no, pero ese es tu punto de vista, no el mío. Desde el mío, mi carrera va a ser la mejor, y creo que desde el punto de vista de todos, mi carrera va a ser la mejor. Mi carrera va a tener las más dificultades, mi carrera va a ser la más chingona, mi carrera va a ser la más larga, o sea, bueno, que eso sí no nos podemos meter tanto, pero Pero recuerden, son carreras, no carreritas. exactamente, exactamente. Es Nada más que- formarnos, educarnos, no es de quién llega primero. Es, Exacto, o sea, claro ejemplo, nosotros ya en octavo semestre y decidimos cursar nuevamente esta materia porque está tan chida que aquí estamos. luego Ele. les comento por qué estoy recursando, porque es bien triste la historia, ¿eh? Pero bueno, ya. No, ya no hay que ponernos tristes, porque tristes ya vivimos, no. Pero miren, aquí hay un 10 de calificación, sí o sí. Así que, profe, queremos 10. Sí, Eh, si no es mucha definitivamente, molestia, si no hay inconveniente, nos gustaría, nos y si no, alegraría sí, muchísimo que nos pusieran 10. Dios permite, lo desea, ponernos el 10 a estos 4 recursadores que somos en este equipo. Y si no, Bienvenido, mínimo ¿verdad? un 8. Y si no, mínimo un 8, oiga. pero bueno, compañera, creo que entonces se dio a entender precisamente, ¿no? Es este punto ya a manera como de concluir, pues precisamente los temas se relacionan. Como lo decía en un inicio, pues Aristóteles hablaba, ¿no? Precisamente de que la desigualdad es lo que lleva a la revolución. Y actualmente seguimos viviendo en desigualdad. En los libros se plasma esa desigualdad y es lo que lleva, ¿no? Pero al fin y al cabo está bien. Y nuevamente, si tanto lo de la carta a los indignados, hay que indignarnos, hay que poner en tela de juicio todo lo que nos llega precisamente para poder avanzar, para poder generar ese cambio, que es creo que lo que el profesor nos quiso dar a entender, ¿no? En todo el semestre. Así que nos despedimos, compañeras. ¿Qué dicen? Sí. Ya damos por terminado tanto el podcast como el semestre. Ahora sí, vámonos todos por nuestro cafecito, que bien nos hace falta. Sí, sí, sí. Un Nuestra cafecito. buena y bella cena navideña. Y por qué no, también la cena de Año Nuevo. Bueno, ya nos hicimos Hasta aquí. el profesor va a tener mucho que escuchar. Si escuchó hasta acá, Se le agradece. cuando nos Se dé le nuestra agradece. calificación, que ponga pollito y la calificación, para ver si escuchó todo, Para ¿va? ver si nos escuchó. Yo sé que Exactamente. sí nos escuchó, yo sé que sí nos pollito. Esperamos que haya sido ameno tanto como para usted y para nuestros compañeros que nos escucharon. Bueno, esperando que lo hayan hecho, ¿verdad? Tanto como lo fue para nosotros, fue muy, muy grato poder debatir con ustedes. De igual manera, creo que lo hicimos bien, creo que tratamos como que de explicar un poquito nuestro tema de manera que fuera para ustedes un poco más dinámico, no solamente aventarnos a decir, la revolución es esto, 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 porque mi abuelita me dijo, porque Miguel Hidalgo, o sea, no, como que tratamos de decirles un poquito, explicarles desde nuestros puntos de vista y esperamos que hayan aprendido algo y que pues les hayamos ayudado un poquito a comprender lo que es la revolución. Entonces ya sin nada más que decir, porque si no nos vamos a dejar ir, yo me despido, esperando que hayan pasado un rato muy, muy, muy ameno con nosotros. Vale, bueno. Muchas gracias a todos por escuchar
y nos vemos en nuestro próximo podcast. Hasta luego. Acuérdese, pollito y calificación.